los medios de comunicación, a los síndicos, regidores y regidores que integran el Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, a esta 16ª sesión pública ordinaria del Ayuntamiento. Regidor moderador y regidora secretaria, les solicito procedan el desahogo de la presente sesión. Regidora secretaria, le solicito haga el pase de lista. Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Presidenta Municipal, ciudadana Lorena García Cázares. Presente. Síndico Procurador Hacendario, maestro Pedro Irán Soto Márquez. Presente. Síndico Procurador Jurídico, licenciado Pedro Orlando Escudero García. Presente. La de la voz, presente. Regidor ciudadano José Gastón Santos López. Presente. Regidora licenciada Beatriz Adriana Elizondo Flores. Regidor licenciado Jaciel Andrés Templos Gutiérrez. Presente. Regidora ciudadana Anay Castro Barrón. Presente. Regidor licenciado Roberto Alfredo Ibey Beltrán. Presente. Regidora licenciada Abril Chávez Reyes. Presente. Regidor ciudadano Ángel Jack Tenorio Mendoza. Presente. Regidora ciudadana Justa Tolentino Osorio. Regidor ciudadano Julio César Márquez Parrazales. Regidora maestra Ivette Bulos González. Presente. Regidora maestra Lorena Lisbeth Lira Amador. Presente. Regidora ciudadana Catalina Lemos Salinas. Presente. Regidor licenciado Ignacio Antonio Lira Guerra. Presente. Regidora ciudadana Benita Manilla Martínez. Presente. Regidora maestra Doraluz Guzmán Flores. Presente. Regidor doctor Andrés Carlos de la Riva Larios. Presente. Regidora licenciada Roselena Lascano Delgadillo. Presente. Regidora maestra Bronia Esperanza Vargas Ibarra. Presente. Regidor moderador, se cuenta con la presencia de 2 síndicos, de 18 regidoras y regidores, con la presencia de la señora presidenta municipal y una ausencia. En vista de la asistencia registrada para esta sesión, se cuenta con el quórum requerido por el artículo 30 del reglamento interior de este ayuntamiento, por lo que se puede llevar a cabo su instalación. Para tal efecto, tiene la palabra la señora presidenta municipal. Solicito a los presentes se sirvan poner de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción 3 del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 4:48 del día miércoles 20 de mayo 2026, declaro instalada formalmente la 16ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se toman. Podemos tomar asiento, gracias. Señora presidenta, señoras y señores síndicos, regidoras y regidores, les informo que han quedado desahogados los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, por lo que en cumplimiento al punto número 4 relativo a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, les solicito a la regidora secretaria de lectura al mismo. Orden del día. 16ª sesión pública con carácter de ordinaria del Ayuntamiento. 1. Lista de asistencia. 2. Verificación y declaración del quórum legal. 3. Instalación legal de la sesión. 4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 5. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura. 6. Lectura o dispensa de la lectura del extracto de la correspondencia recibida. 7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que iniciativa de decreto. Artículo único. Se adicionan las fracciones séptima y octava del apartado A del artículo 166 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 166. Fracción séptima. Ejercer actos de violencia en contra de cualquier persona. En caso de que la violencia sea constitutiva de delito, se deberá dar vista al agente del Ministerio Público y fracción octava, incumplir o no acatar las órdenes de protección expedidas por autoridad competente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Artículo segundo. Las partes no reformadas en el presente decreto quedan en sus términos. 8. Lectura y discusión y en su caso de la fe de erratas mediante la que fe de erratas, con fundamento en los artículos 18, 19, fracción primera y 21 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
En este acto vengo a solicitar la publicación de la fe de erratas en el artículo 1 y párrafo 2 del artículo 2 del decreto número 8 del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en la edición ordinario 0, número 29, tomo 154, de fecha 19 de julio del 2021, quedando en sus términos las partes del citado decreto no referidas en esta fe de erratas. 9. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo mediante el que. Punto de acuerdo. Primero, en atención a las consideraciones expuestas en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 56, fracción 1, inciso T, fracción segunda, inciso C, 60, fracción 1, inciso FF, en relación con los artículos 89, todos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, autoriza a la Presidenta Municipal Ciudadana Lorena García Cázares para que, de manera conjunta con el Síndico Jurídico Licenciado Pedro Orlando Escudero García y del Secretario General Municipal Maestro Luis Edmundo Aguilar Aranda, en representación del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en calidad de donatario, reciba en donación de la señora María del Pilar Rodríguez Riquelme, en carácter de donante, el bien inmueble al que corresponden las siguientes medidas: colindancias, cuadro de construcción e información de instrumento público en el que se demuestra la propiedad de la parte donante. Al noreste mide 194.41 metros en 3 líneas que miden: la primera 53.59 metros, la segunda 97.86 metros y la tercera 42.96 metros, linda con propiedad de María del Pilar Rodríguez Riquelme. Al suroeste mide 193.44 metros en 2 líneas discontinuas que miden: la primera 26.69 metros, linda con Boulevard Nuevo San Nicolás, y la segunda mide 167.44 metros, linda con propiedad del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Al sureste mide 337.68 metros en 4 líneas continuas que miden: la primera 56.20 metros, la segunda 90.02 metros, la tercera 90 metros y la cuarta 101.40 de María del Pilar Rodríguez Riquelme. Al noreste mide 344.50 metros en 2 líneas discontinuas que miden: la primera 312.34 metros, linda con propiedad del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y la segunda 32.16 metros, linda con propiedad de María del Pilar Rodríguez Riquelme, con una superficie total de 14.537.15 metros cuadrados. Bien, inmueble que forma parte de un mayor tamaño, amparado con el instrumento número 1602 del volumen 37, de fecha 23 de febrero del año 2008, otorgado ante la fe de la licencia Marina Eugenia Rodríguez Muñoz, notario público número 6, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del mismo Distrito Judicial bajo el número 687, tomo 3, libro 1, sección primera, de fecha 9 de septiembre del año 2008. Segundo, en razón de que el predio que se autorice sea recibido en donación en favor del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, es colindante con otro predio del mismo municipio, se procede a realizar en el mismo acto jurídico la fusión de predios. 10. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento de Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por el que se aprueba por 6 de 8 votos de sus integrantes, para todos los efectos legales y administrativos conducentes, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, de conformidad con los anexos que forman parte de la integral del dictamen. 11. Asuntos generales. 12. Clausura de la sesión. Gracias. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén de acuerdo con este, sírvanse manifestando, levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, sírvase informar de la votación. Regidor moderador, informo que se registraron 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 21, perdón. Gracias.
Vista la votación que nos es informada por la regidora secretaria, se aprueba por 21 votos a favor el orden del día. Para desahogar el punto número 5 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura, se somete a la consideración del Pleno el presente punto. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, le solicito de cuenta de la votación. Regidor moderador, se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 21 votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior y la dispensa de su lectura, se aprueba por 21 votos el acta y la dispensa de su lectura. Se tiene por desahogado el punto número 5 del orden del día. En desahogo del punto número 6 del orden del día relativo a la lectura o dispensa de la lectura del extracto de la correspondencia recibida, solicito a la regidora secretaria informe cuál es el estado que guarda en este momento dicha correspondencia. Regidor moderador, informo que la correspondencia ha sido despachada en su totalidad a las y los miembros del ayuntamiento, por lo que han quedado notificados de la misma. Gracias. En vista del informe que nos proporciona la regidora secretaria, solicito que quienes estén a favor de la dispensa de la lectura del extracto de correspondencia lo manifiesten levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, le solicito de cuenta de la votación. Regidor moderador, se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 21 votos a favor de la dispensa de la lectura del extracto de la correspondencia, se aprueba por 21 votos su dispensa de lectura y se tiene por desahogado el punto número 6 del orden del día. En desahogo del punto número 7 del orden del día, relativo a la iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones 7 y 8, apartado A del artículo 166 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, que presentan de manera conjunta las comisiones de Equidad de Género, de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares y de Asistencia Social, solicito que una presidenta de comisión o integrante de las citadas comisiones dé lectura a la parte resolutiva de la iniciativa presentada. Por el que, artículo único, se adicionan las fracciones 7 y 8 al apartado A del artículo 166 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 166, apartado A. Fracción séptima. Ejercer actos de violencia en contra de cualquier persona. En caso de que la violencia sea constitutiva de delito, se deberá dar vista al agente del Ministerio Público. Y fracción 8, incumplir o no acatar las órdenes de protección expedidas por autoridad competente. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidor moderador, se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 21 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito a la regidora secretaria proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidor moderador, le informo que se ha inscrito en la lista de oradores la regidora maestra Lorena Elizabeth Lira Amador.
Gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que, asentado lo anterior, tiene el uso de la palabra la regidora maestra Lorena Lisbeth Lira Amador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. La violencia contra las mujeres no termina cuando se levanta una queja, termina cuando hay consecuencias reales para quien la ejerce. Con ese principio como guía, la Comisión de Equidad de Género presenta, junto con la comisión presidida por mis compañeras presentes, presentamos ante este cabildo una propuesta que da el peso que faltaba: convertir las órdenes de protección en instrumentos con fuerza efectiva. ¿Qué propone esta iniciativa? Desde la reforma que facultó al conciliador municipal para expedir órdenes de protección, contamos con una herramienta valiosa. Sin embargo, una orden sin seguimiento es papel. Esta propuesta cambia eso. Se le dan facultades de arresto administrativo a la Secretaría de Seguridad Pública. Las personas que incumplan una orden de protección contra una mujer o que sean sorprendidas ejerciendo violencia en la vía pública podrían ser detenidas administrativamente. La autoridad tendrá los instrumentos legales para actuar, no solo para observar. Además, habrá presencia activa en el espacio público. Las mujeres tenemos derecho a caminar seguras. Esta propuesta refuerza la capacidad de respuesta ante actos de violencia que ocurren a plena luz del día frente a vecinos, frente a nuestros hijos. Porque esto es bueno para las mujeres de nuestra ciudad, porque una mujer que tiene una orden de protección a su favor merece saber que esa orden se respeta. Porque una mujer que tiene una orden de protección a su favor merece saber que esa orden se va a respetar. Solicito respetuosamente a este honorable cabildo su aprobación y respaldo a esta iniciativa, con la convicción de que legislar con perspectiva de género es también legislar por una ciudad más justa y más segura para todas y para todos. Es cuanto. Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Regidora secretaria, le solicito informe del resultado de la votación. Regidor moderador, informo que se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 21 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la iniciativa de decreto sometida a análisis y discusión previamente a que se reciba la votación. Se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida solicito a la regidora secretaria informe el resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Jaciel Andrés Templos Gutiérrez, a favor. Andrés Carlos de la Riva Larios, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. José Gastón Santos López, a favor. Doraluz Guzmán Flores, totalmente a favor. Benita Manilla, a favor. Anay Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Ivette Bules González, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Abril Chávez, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Compañeras que están conectadas. Gloria Vargas, a favor. Elena Lestano, a favor.
Roberto Ibey, a favor. Regidor moderador, le informo que se recibieron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos por 21 votos a favor para todos los efectos legales la iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones 7 y 8 al apartado A del artículo 166 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, para quedar en los términos de la iniciativa de decreto aprobada. Se deberá proceder a la emisión del decreto correspondiente que quedará a disposición de la presidenta municipal para los efectos a que se refiera al artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se tiene por desahogado el punto número 7 del orden del día. En desahogo al punto número 8 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la fe de erratas en el artículo primero y párrafo segundo del artículo segundo del decreto número 8 del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, publicado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo en la edición ordinaria 0, número 29, tomo 68 de la 154, ¿no? Sí. Sí, de la fecha 19 de julio del 2021, quedando en sus términos las partes del citado decreto no referidas en la fe de errata. Solicito a la regidora secretaria de lectura la propuesta correspondiente. Fe de ratas. Con fundamento en los artículos 18, 19, fracción primera y 21 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en este acto vengo a solicitar la publicación de la fe de ratas en el artículo primero y párrafo segundo del artículo segundo del decreto número 8 del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, publicado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, en la edición ordinario 0, número 29, tomo 154, de fecha 19 de julio del 2021, quedando en sus términos las partes del citado decreto no referidas en esta fe de ratas. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidor moderador, se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 21 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito a la regidora secretaria proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del Ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidor moderador, le informo que no hay registro en la lista de oradores. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, le solicito informe el resultado de la votación. Regidor moderador, le informo que se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 21 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de fe de errata sometida a análisis y discusión previamente a que se reciba la votación. Se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal, en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicito a la regidora secretaria informe el resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Hazel Andrés Templos Gutiérrez, a favor. Andrés Carlos de la Riva Larios, a favor.
Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. José Gastón Santos López, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, a favor. Benita Manilla, a favor. Anay Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Abril Chávez, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Lorena García Cázares, a favor. Roberto Ibey, a favor. Regidor moderador, le informo que se recibieron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, con base en lo establecido por los artículos 18, 19, fracción 1 y 21 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, aprueban sus términos por 21 votos a favor para todos los efectos legales. La fe de erratas en el artículo primero y párrafo segundo del artículo segundo del decreto número 8 del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en la edición ordinaria 0, número 29, tomo 154 de la fecha 19 de julio del 2021, quedando en sus términos las partes del citado decreto no referidas en esta fe de erratas. Se deberá proceder a gestionar su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo por la ciudadana presidenta municipal y se tiene por desahogado el punto número 8 del orden del día. En desahogo del punto número 9 del orden del día relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 56, fracción 1 y inciso T, fracción 2, inciso C, 60, fracción I, inciso FF, en relación con los artículos 89, todos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo autoriza a la presidenta municipal ciudadana Lorena García Cázares para que de manera conjunta con el síndico jurídico licenciado Pedro Orlando Escudero García y del secretario general municipal maestro Luis Edmundo Aguilar Aranda, en representación del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo en calidad de donatario, reciba en donación de la señora María del Pilar Rodríguez Riquelme, en carácter de donante, el bien inmueble al que corresponden las medidas colindancias, cuadro de construcción e información del instrumento público con el que se demuestra la propiedad que se describen en la propuesta de punto de acuerdo. Solicito a la regidora secretaria de lectura la parte resolutiva de la propuesta correspondiente. Punto de acuerdo. Primero, en atención a las consideraciones expuestas en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 56, fracción 1, inciso T, fracción segunda, inciso C, 60, fracción 1, inciso FF, en relación con los artículos 89, todos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo autoriza a la presidenta municipal ciudadana Lorena García Cázares para que de manera conjunta con el síndico jurídico licenciado Pedro Orlando Escudero García y del secretario general municipal maestro Luis Edmundo Aguilar Aranda, en representación del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en calidad de donatario, reciba en donación de la señora María del Pilar Rodríguez Riquelme, en carácter de donante, el bien inmueble al que corresponden las siguientes medidas, colindancias, cuadro de construcción e información del instrumento público con el que se demuestra la propiedad de la parte donante. Al noreste mide 194.41 metros en 3 líneas que miden: las primeras 53.59 metros, la segunda 97.86 metros y la tercera 42.96 metros, linda con propiedad de María del Pilar Rodríguez Riquelme. Al suroeste mide 193.44 metros en 2 líneas discontinuas que miden: la primera 26.69 metros, linda con Boulevard Nuevo San Nicolás, y la segunda mide 167.44 metros,
linda con propiedad del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Al sureste mide 337.68 metros, en 4 líneas continuas que miden la primera 56.20 metros, la segunda 90.02 metros, la tercera 90 metros y la cuarta 101.46 metros, en todas linda con propiedad de María del Pilar Rodríguez Riquelme. Al noroeste mide 344.50 metros, en 2 líneas discontinuas que miden la primera 312.34 metros, linda con propiedad del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, y la segunda 32.16 metros, linda con propiedad de María del Pilar Rodríguez Riquelme, con una superficie total de 14.537.15 metros cuadrados. Bien inmueble que forma parte de un mayor tamaño, amparado con el instrumento número 1602 del volumen 37, de fecha 23 de febrero del año 2008, otorgado ante la fe de la licenciada Marina Eugenia Rodríguez Muñoz, notario público número 6, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo Hidalgo, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del mismo Distrito Judicial, bajo el número 687, tomo 3, libro primero, sección primera, de fecha 9 de septiembre del año 2008. Segundo, en razón de que el predio que se autoriza sea recibido en donación a favor del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo es colindante con otro predio del mismo municipio, se procede a realizar en el mismo acto jurídico la fusión de predios. Gracias. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidor moderador, se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Aprobado por 21 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito a la regidora secretaria proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidor moderador, le informo que no hay registro en la lista de oradores. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, le solicito informe el resultado de la votación. Regidor moderador, informo que se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 21 votos que el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicito a la regidora secretaria informe del resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Jaciel Andrés Templos Gutiérrez, a favor. Andrés Carlos de la Riva Larios, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorenia Lisbeth Lira Amador, a favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. José Gastón Santos López, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, a favor. Benita Manilla, a favor. Anay Castro, a favor.
Jack Tenorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Sandra Rojas, a favor. Lorena García Casares, a favor. Roberto Ibey, a favor. Regidor moderador, le informo que se recibieron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba para todos los efectos legales por 21 votos a favor la propuesta de punto de acuerdo para que, en el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 56, fracción 1, inciso T, fracción 2, inciso C, 60, fracción 1, inciso F, en relación con los artículos 89, todos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo autoriza a la Presidenta Municipal Ciudadana Lorena García Cázares para que de manera conjunta con el Síndico Jurídico licenciado Pedro Orlando Escudero García y del Secretario General Municipal Maestro Luis Edmundo Aguilar Aranda, en representación del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo en calidad de donatario, reciba en donación de la señora María del Pilar Rodríguez Riquelme en carácter de donante el bien inmueble al que corresponden las medidas, colindancias, cuadro de construcción e información del instrumento público con el que se demuestra la propiedad de la parte donante, que se describen en la propuesta de punto de acuerdo aprobado. En consecuencia, se deberá proceder a realizar las gestiones necesarias para la celebración del contrato de donación y dación en pago ante fedatario público. Se tiene por desahogado el punto número 9 del orden del día. En desahogo del punto número 10 del orden del día relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento, por el que se aprueba por mayoría de 6 de 8 votos de sus integrantes para todos los efectos legales la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, de conformidad con los anexos que forman parte integral del dictamen. Solicito al síndico hacendario que en su carácter de presidente de la Comisión Permanente de Hacienda a algún integrante de la misma de lectura a la parte resolutiva del dictamen. Dictamen. Primero, esta comisión es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. Segundo, en atención a los antecedentes y consideraciones expuestas en el presente dictamen, la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba por 6 de 8 votos de sus integrantes para todos los efectos legales y administrativos conducentes la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, de conformidad con los anexos que forman parte integral del presente dictamen. Tercero, túrnese el presente dictamen al Pleno del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo para su correspondiente análisis, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular. Cuarto, en caso de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, remítase la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para los efectos legales conducentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 141, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en relación con el artículo 56, fracción 1, inciso Q de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Atentamente, Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Es cuanto. Gracias.
Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, sírvanse informar sobre el resultado de la votación. Regidor moderador, se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Aprobado por 21 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito a la regidora secretaria proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidor moderador, le informo que no hay registro en la lista de oradores. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones. Regidora secretaria, le solicito informe el resultado de la votación. Regidor moderador, informo que se registraron 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 21 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento. En lo general, el dictamen sometido a análisis y discusión previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. En el mismo sentido, si al momento de votar a favor del dictamen algún integrante tiene alguna reserva, deberá manifestarla al emitir su voto. Para su análisis, discusión y votación posteriormente, se procede a recibir la votación y una vez concluida solicito a la regidora secretaria informe del resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Jaciel Andrés Templos Gutiérrez, a favor. Andrés Carlos de la Riva Larios, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. José Gastón Santos López, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, a favor. Benita Manilla, a favor. Anay Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Roberto Ibey, a favor. Lorena García, a favor. Gracias. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba para todos los efectos legales, en lo general, por 21 votos a favor, el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, de conformidad con los anexos que forman parte integral del dictamen, que deberá ser enviado al H. Congreso del Estado de Hidalgo con atención a la Comisión de Hacienda del órgano legislativo estatal en carácter de iniciativa de reforma y adición. Se tiene por desahogado el punto número 10 del orden del día. En desahogo al punto número 11 del orden del día, relativo a asuntos generales, se da cuenta de una propuesta de asunto general que presenta el regidor Roberto Alfredo Ibey Beltrán, a quien solicito le dé lectura de la propuesta.
Con su venia, compañeros. Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, compañeras y compañeros, hago uso de esta tribuna para hacer una denuncia pública y defender mis derechos políticos. En días pasados, al realizar la búsqueda de mi estatus de afiliación en el sistema del Instituto Nacional Electoral, me llevé una sorpresa de que mi nombre fue inscrito de manera indebida en el padrón de un instituto político ajeno a Morena. Quiero ser muy claro, yo no me he inscrito en ningún otro partido, ni he dado mi permiso para que usen mi nombre, por lo que ese registro es completamente falso y carece de toda validez legal. No se trata de una simple confusión, es una maniobra que busca desestabilizar mi labor y vulnerar mis derechos de asociación. Por ello, puntualizo lo siguiente. Mi historia y mi compromiso político está con Morena, un movimiento que ayudé a fundar y en el que milito por convicción. Mi identidad partidista no está a debate. He iniciado los procedimientos legales correspondientes para que se investigue y se castigue a los responsables de esta manipulación. Si con estas tácticas de desinformación se pretende distraerse de las responsabilidades de su servidor y de mi compromiso con la transformación, se equivocaron. Llegué a este cabildo como regidor de Morena y seguiré trabajando con orgullo desde esta bancada, defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación y respondiendo a la confianza de los ciudadanos que nos dieron su respaldo. La política se hace de frente, con trabajo y con ideas, no con chicanadas. Partido Encuentro Solidario de Hidalgo. Un partido no se construye robando militancia, se construye caminando con la gente, formando convicciones y ganándose la confianza del pueblo. Por mi parte, con respeto y convicción, seguiré firme del lado del pueblo y de la transformación. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, síbanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidora secretaria, sírvanse informar sobre el resultado de la votación. Regidor moderador, Sí, pero para que en el reglamento interior nos pide que todos los puntos deben de ser sometidos para que no pasen, para que no sean pasados a las comisiones. Este no pasaría a ninguna comisión. Si no se vota, entonces pasaría a alguna comisión. Como asunto general es en asunto. Ok, muchas gracias. Ayuntamiento, bueno, ya que no es necesario someter a discusión del presente asunto, ya que no es sujeto de votación, sin embargo, es procedente conceder el uso de la palabra por si algún miembro del ayuntamiento de hacer uso de la voz. Solicito a la regidora secretaria proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidor moderador, le informo que se ha inscrito en la lista de oradores el regidor Gastón Santos. Gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra el regidor José Gastón Santos López. Muchas gracias. Con la venia del ayuntamiento. Esta situación que pudiera ser por algunas personas sin importancia,
En este tiempo que estamos viviendo nosotros, tiene una especial relevancia por tratarse de una acción de un partido político con respecto a un representante popular sobre su militancia, sus convicciones, su responsabilidad, pero sobre todo a sus principios, atentando con falsedad una afiliación que no existe. Quiero recalcar que en el inicio del periodo electoral que se avecina, estas situaciones podían verse replicadas hacia otros compañeros. Habemos muchos que somos incómodos o probablemente no estemos en una línea de conciliación o de simpatía con diversos actores políticos. Eso nos lleva precisamente a tener constantes ataques en medios de comunicación digitales, intrigas, calumnias, a las que muchas veces hemos hecho oídos sordos. Yo les hago un llamado a que no se presten, le hago un llamado a la sociedad de Tulancingo para que antes de creer alguna información que es vertida con inteligencia artificial, vean el origen de todo lo que puede generarse. Esa es una desestabilización dentro del municipio al que se están refiriendo en un tema político que desde mi punto de vista es intrascendente. Considero que las convicciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestra participación, la forma en que nos conducimos, los valores que tenemos, son los que marcan nuestra actividad diaria, nuestra responsabilidad ante la ciudadanía, pero también debemos estar prestos a defender nuestra honorabilidad. Expreso, regidor, mi solidaridad, así a usted como a cualquier integrante del ayuntamiento, en alguna otra situación de agresión que tengan, porque muchas veces no conocemos o no sabemos de acciones que se están llevando a cabo en contra de algunos compañeros. Invito a todos los compañeros del ayuntamiento que se sumen a mi solidaridad, si es que están en sus posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Deberá quedar asentado en el acta de la presente sesión del posicionamiento del regidor Roberto Alfredo B. Beltrán. No habiendo más oradores registrados, se tiene por desahogado el punto número 11 del orden del día. En desahogo al punto número 12 del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, solicito a la ciudadana presidenta municipal haga uso de la palabra e invito a los presentes se sirvan poner de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción cuarta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 5:38 horas del día miércoles 20 de mayo del año 2026, declaro clausurada formalmente la 16ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento y válidos todos los acuerdos que en la misma se tomaron. Muchas gracias y buenas tardes.